Ahí empezamos a grabar. Bien, bueno, muy bien. Empezamos a grabar. Entonces, buenas tardes a todos y todas. Gracias por venir a este cuarto encuentro en este ciclo de conversatorios con los organismos de ciencia y tecnología que estamos organizando desde Construcción Colectiva Profesores. Veo, bueno, compañeros de distintos lugares, acá hay más gente que está entrando. Les queremos dar la bienvenida y decir que nos complace muchísimo que se hayan sentido convocados y convocadas por este conversatorio de hoy. Primero déjenme que les cuente que este ciclo de encuentros los estamos organizando desde Construcción Colectiva Profesores, CCP, que hoy es una agrupación de profesores en la facultad que ya está consolidada con más de 110 adherentes y que tenemos la vocación de construir entre todos y todas en base a ideas y proyectos que hagan una facultad más inclusiva y más vinculada. Entonces tenemos el compromiso de avanzar en acuerdos que nos permitan vincularnos entre nosotros de una manera más abierta, más constructiva, más colectiva, y también de vincularlos de la misma manera. Esto nos define cómo nos vinculamos también de la misma manera con nuestro entorno. En este espíritu, entonces, es que nos pareció muy importante organizar este ciclo de conversatorios con los organismos de ciencia técnica que están incluidos en este plan de fortalecimiento de los recursos humanos en organismos científicos y tecnológicos que recientemente presentó el MinCit. Bueno, hoy es un día álgido políticamente, donde el ministro de Ciencia, bueno, presentó su renuncia, como otros miembros del gabinete, pero esperamos que no sea él quien tenga que dar un paso al costado, ¿no? Porque entre otras cosas, nos parece que este plan de fortalecimiento es verdaderamente una política pública de alto impacto para el sector de ciencia y tecnología y también para el Estado mismo. Es una política que tiene un fuerte mensaje también para los graduados y graduadas, y en eso entra Exactas, ¿no? Para nuestros graduados jóvenes y graduadas, que quieren desarrollar sus profesiones en el marco de proyectos estratégicos para el país. Bueno, y hoy es el INTI quien está invitado a conversar con nosotros, y con el INTI, bueno, tenemos una larguísima historia, con colegas, con compañeros, con amigos, con compañeras, con quienes nos hemos encontrado reiteradamente defendiendo la ciencia, el desarrollo soberano basado en el conocimiento, nos hemos encontrado defendiendo los puestos de trabajo, nos hemos encontrado en lugares de gestión, colaborando, presentando proyectos, en fin. Y además en muchas áreas en las cuales el INTI y Exactas tenemos intereses comunes. De manera que nos interesa muchísimo interactuar, conocer un poco de la situación actual, sus necesidades, que nos cuenten de sus áreas estratégicas, que nos den tal vez un diagnóstico y que sobre todas las cosas podamos incrementar nuestra interacción aprovechando, bueno, este marco, pero digamos también en base a nuestra larga trayectoria juntos. Así que le doy la palabra a Javier. Javier Ramírez es integrante de CCP y es profesor del Departamento de Química Orgánica, y para que presente ahora a nuestros invitados de hoy, y por favor que moderes la charla, Javier. Perfecto. Gracias, Andrea. Buenas tardes a todos, a todas. También es un gusto para mí, en lo personal, recibir a nuestros colegas del INTI para que nos cuenten un poco cuál es, como decía Andrea, la situación actual, sus necesidades, porque nuestro interés es que los lazos que ya existen se fortalezcan, se creen nuevas conexiones, y para eso necesitamos escuchar también cuáles son las necesidades, ¿no? O las ideas que puedan surgir del otro lado. Como decía Andrea, un poco vincularnos hacia el exterior de Exactas. Entonces, para comenzar, vamos a invitar a la doctora Julieta Comín y al doctor Héctor Laiz, que nos van a hacer una breve presentación sobre precisamente, ¿no?, cuáles son las Perdón, Javier. Sí. Hay mucho ruido de fondo. Vamos a invitar a todos los que no estén hablando a que silencien sus micrófonos. Sí, ok, gracias. Bueno, una breve introducción para los que no conocen a Julieta. Ella es licenciada y doctora en Ciencias Químicas de la facultad, y después de doctorarse hizo una estadía postdoctoral importante en el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos, dependiente del NIH, y cuando regresó
Argentina, se incorporó al INTI, inicialmente como jefa de laboratorio y coordinadora de la unidad técnica de INTI Química, y también se incorporó al CONICET, donde ahora es investigadora independiente. En estos momentos, Julieta es gerenta de desarrollo tecnológico e innovación del instituto. Por otro lado, Héctor Lais, al que tengo el gusto de conocer ahora, es ingeniero de la Universidad de Buenos Aires y es doctor de la Universidad de Braunschweig en Alemania. Está trabajando en el INTI desde 1989 y desde 2009 gerente de metrología y calidad. Es miembro del Comité Internacional de Pesas y Medidas desde 2016 y además secretario académico del Instituto de Calidad Industrial que depende del INTI y de la Universidad de San Martín. Así que, bueno, gracias por aceptar esta invitación y escuchamos atentamente. Javier, si me permitís, antes de Héctor y Julieta, un segundo, sí, claro. Transmitirle las disculpas del presidente Rubén Geneiro, que iba a estar con nosotros hoy y no pudo hacerlo porque quedó demorado en el aeropuerto por distintas cuestiones, obviamente, de trabajo. Así que, bueno, nos mandó un mensaje hará una media hora y sabemos que la presentación de Héctor y Julieta está basada en lo que ya trabajaron conjuntamente, pero bueno, quería que todo el grupo supiera que el presidente se había comprometido a estar con nosotros, se disculpó y bueno, manifestarlo de esta manera. Y agradecer de nuevo a INTI la excelente predisposición que tuvo para acompañarnos. Bueno, Héctor, si te parece, yo avanzo con el presidente. Rubén me pasó la presentación. Buenas tardes a todos. Para mí es un gran placer estar acá como exalumna, exdocente por más de 10 años de la facultad, aunque ya quedó bastante lejos, pero bueno, pasé mis buenos años ahí en química orgánica, así que nada, cuando Pedro y Celeste y Javier, por otro lado, también me contactaron, le dije que por supuesto que estaba para contar lo que podía contar yo del INTI, sumando a, bueno, a otras áreas que me pareció interesante. Por eso lo convoqué, lo charlamos con Héctor para mostrar distintos ribetes bien distintos del INTI, y también se sumó Mariano, bueno, y estamos acá todos para compartir este rato. Y por supuesto, acompañando lo que decía Andrea, apuntar a fortalecer las articulaciones que ya existen, también lo que mencionó Javier, existen doctorados en conjunto, proyectos en conjunto, muchas iniciativas en distintas áreas, y está muy bueno poder, como institución, también fortalecer esos lazos, ¿no? Con una visión compartida. Así que, bueno, voy a pasarles brevemente una presentación del INTI y en qué está el INTI hoy. Y bueno, y después ampliamos un poco más. Ahí pongo la presentación. ¿Ahí la ven bien? Perfecto. Bueno, como ustedes saben, el INTI es muy dependiente de las gestiones y hemos tenido muchos vaivenes, ¿no? Desde que yo estoy ahí en el 2009 y desde antes también, con esta nueva gestión que inició en el 2019, la verdad es que se está trabajando mucho en lineamientos estratégicos, en políticas estratégicas, en trabajar con digamos, con la agenda, acompañando la agenda del ministerio, y en fortalecer las articulaciones con otras instituciones, como se está haciendo en general en todo el sistema de ciencia y técnica, ¿no? ¿Cuál es la misión principal del INTI? Es contribuir al desarrollo de la industria, a través de la transferencia tecnológica, la certificación de procesos, personas, productos, aseguramiento de calidad y demás en todo el país. Está focalizado y en los últimos años se ha puesto bastante esfuerzo en
liderar la generación de innovaciones en la industria, en ser el laboratorio de I+D de la industria, de los distintos sectores, cosa que se ha logrado, creo yo, en diferentes grados, en función también del sector y de las necesidades de cada sector. El INTI es un instituto, bueno, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, que tiene presencia federal, y que eso yo creo que es una gran fortaleza, porque es capaz de conocer las problemáticas y las cadenas de valor estratégicas en cada región y articularlas con las capacidades en todo el país para acompañar esos procesos. Es un instituto, como también deben saber todos, grande y por lo tanto complejo y difícil de gestionar, ¿no? Tienen, como dice ahí, como 5.000 servicios a la industria de un gran espectro, desde ensayos hasta asistencias técnicas, desarrollos, certificaciones y demás que ahora les vamos a ir contando. Tiene varias plantas pilotos de distintos sectores, alimentos, química, biotecnología, plásticos, carnes, energías, etcétera, y un montón de capacidades en todo el país. Las principales líneas de acción se basan en servicios a la industria, como ya les decía, asistencia técnica, servicios, ensayos, transferencia, toda el área de metrología y calidad, que después Héctor y Mariano van a contarles un poco más en detalle de algunas cosas de ese sector. Y trabajamos mucho como soporte tecnológico del Estado, como asesorando al ministerio, a los distintos ministerios en el desarrollo de regulaciones, en toda la asesoría técnica a salud que se requiere en licitaciones y en distintos tipos de procesos del Estado. Y el área de desarrollo tecnológico e innovación, somos unas 350 personas dentro de los 2.500 del instituto, nuestra principal actividad es desarrollar proyectos de investigación aplicada e innovación. Que bueno, que cuando termine la parte general voy a ampliar un poquitito más. Una de las grandes fortalezas del INTI, me parece destacar, es el trabajo con la industria y el conocimiento de los sectores. El INTI, en sus diferentes estructuras, hay algunos ruidos, me parece que faltaría que alguien se silencie. Ahí va, gracias. Actualmente la estructura de centros, que es la tradicional del INTI, no está del todo en funcionamiento, sin embargo tenemos centros sectoriales y centros más transversales. Centros sectoriales como lácteos, carnes, agroalimentos, maderas y muebles, cueros distintos. Y cada uno de esos centros realmente muchos de ellos, o algunos de ellos con comités ejecutivos formados por las cámaras y empresas del sector, trabajan en contacto permanente con la industria. Y eso hace, me parece, a algo bien distintivo y por supuesto aporta, digamos, es característico y cómo funciona el INTI para acompañar a la industria. En la parte de desarrollo tecnológico e innovación, nuestra misión, ¿cuál es? Es ser un puente, es tratar de tomar y trabajar en colaboración con ustedes, con el sector académico de los distintos institutos, universidades, y colaborar en llevar descubrimientos y prototipos de laboratorio a la escala industrial. Realmente esa es una de nuestras, de la parte de innovación, una de las principales misiones. Y hay muchos ejemplos de eso actualmente y en el pasado. Con respecto a equipamiento, el INTI, si bien como todo el sistema en los últimos años ha sufrido falta de mantenimiento, falta de renovación, tiene algunos equipamientos igualmente distintivos, como por ejemplo la cámara semianecoica, que es de grandes dimensiones, donde se hacen distintos tipos de ensayos,
A ver qué otro puedo mencionar. El tomógrafo industrial o la impresora 3D de metales que está en Rafaela, si no me equivoco, y bueno, la verdad es que está fuertemente equipado en sus laboratorios. En estos años, desde esta nueva gestión, se ha trabajado fuertemente en establecer una agenda estratégica, escribimos un plan estratégico, trabajamos un plan estratégico teniendo en cuenta la agenda del ministerio hacia dónde queremos que la institución vaya y hacia dónde crecer, y ahora les voy a contar algunas de estas líneas. Se está trabajando mucho también en fortalecer, digamos, el trabajo con las provincias. Y en ese sentido, ahora en la próxima transparencia viene una descripción de la formación de consejos asesores, desde la conducción, ahí en la foto está el presidente y distintos, bueno, está Fernando Peirano, distintos funcionarios, en la ocasión que se lanzó la conformación de los consejos asesores, que hay uno sectorial, donde participan distintas cámaras y se han formado distintos grupos de trabajo en distintas temáticas, y regionales, donde se está avanzando con distintos actores de los gobiernos, de institutos y de investigación, universidades y de empresas, en seleccionar proyectos estratégicos. Estas son las líneas de la agenda, digamos, a donde se está apuntando a fortalecer capacidades, alimentos, movilidad sustentable, energías renovables, esas son ambiente, huella hídrica, producción orgánica. Estamos trabajando fuertemente en esas temáticas. Como dice acá, industria verde, industria 4.0, que yo no la mencioné, pero claramente es una línea que se le está dando mucho impulso. Héctor también puede comentar un poco de esto ahora cuando le paso la palabra. ¿Y qué más les puedo contar de esta? Esta transparencia habla de cómo se han fortalecido a nivel institucional distintas articulaciones, tanto con el Ministerio como con de Producción, con el Ministerio de Ciencia y Técnica, con universidades. La verdad es que tenemos una conducción súper activa y súper impulsadora de todo esto, impulsora. Actualmente somos unos 2.800 agentes entre profesionales y técnicos, y se está trabajando, al igual que todo el sistema de ciencia y técnica, dentro de las posibilidades y con todas las dificultades que tenemos, en fortalecer los recursos humanos. El INTI, como también la mayoría de ustedes saben, sufrió 300 despidos en la gestión anterior, y una de las primeras medidas de esta gestión fue esa reincorporación, y ha restablecido un régimen de becas que hacía años que estaba como dormido, y este año hemos podido incorporar, como dice en esta transparencia, unas 63 becas, así que eso también fue algo que se volvió a organizar, se le dio una vuelta, y siempre en el INTI había becarios estudiantes, ahora hay distintos tipos de beca, y se está avanzando en distintos tipos de programas de becas cofinanciadas. A la vez que se está también participando en el tema de fortalecimiento de personal, con los doctores, que se está trabajando con la incorporación de doctores, que se está trabajando desde el CICIT. En el INTI actualmente somos 49 doctores, o sea que somos pocos doctores, y somos pocos investigadores de CONICET, lo digo con conocimiento de causa, sé que en alguna época antes que yo entré al INTI hubo investigadores, pero cuando yo entré no había ninguno. Ahora seremos unos entre 10 y 15. Así que es muy poca la articulación real que tenemos con el CONICET, a diferencia del INTA. Así que bueno, eso es lo que había preparado Rubén. No sé, Héctor, si querés agregar algo de la presentación general, te paso la palabra, querés hablar un poco vos, y después cualquier cosa yo cuento un poco más de I+D, o Mariano, no sé cómo lo...
No, la presentación es lógicamente muy general, pero da una idea de algunos cambios importantes que se están impulsando, como es este plan de incorporación de doctores alineado con la política de fortalecimiento de los recursos humanos de las instituciones de ciencia y técnica, ¿no? Eso me parece que, como decía Julieta, para el INTI tiene un impacto muy grande porque, bueno, es casi duplicar en un corto plazo la cantidad de doctores que tiene la institución, ¿no? Que siempre fue una debilidad. Nosotros siempre lo vimos como una debilidad, entre otras cosas, por eso el INTI impulsó también la creación de un doctorado que tenemos aquí con la asociación con la UNSAM, como una manera también de fortalecer la realización de trabajos de investigación vinculados a aplicaciones industriales, ¿no? Que es un poco, tal vez eso es interesante incluirlo en esta parte general de la presentación del INTI, de que ese es nuestro foco, ¿no? El foco de los trabajos de investigación o de desarrollo que se pueden hacer en el INTI tienen que necesariamente tener una vinculación con aplicaciones industriales, ¿no? Tienen que tener algo relacionado con eso, porque esa es la razón de ser de esta institución, ¿no? A diferencia de lo que puede ser el ámbito más académico de las universidades, donde por ahí hay un interés más en investigación científica y en la ampliación del conocimiento como un fin en sí mismo, ¿no? Para el INTI está para otra cosa, está para generar mejoras en la industria y tratar de impulsar la elevación del nivel tecnológico de nuestra industria. Me parece importante resaltar eso. Como concepto general, ¿no? Después podemos, si es de interés, podemos ya, Julieta, avanzar en, si vos querés ampliar en lo que tiene que ver con innovación, y yo después puedo ampliar un poquito lo que tiene que ver con metrología, que es algo que también se vincula mucho con el trabajo de la facultad, ¿no? Perfecto. Tanto física como química, digamos. Bien. Bien, actualmente estamos como agrupados en las áreas del INTI en servicios, innovación y metrología, ¿sí? Servicios es una división un poco ficticia, pero bueno, la gente que está en servicios, que es una parte importante, como 700 personas del PTM, ¿sí? O sea, de acá de Miguelete. Después tenemos toda la parte regional. Está principalmente abocada a la parte más de ensayo, en general, pero también asistencia técnica. Y los que hacemos innovación también hacemos asistencia técnica. Claramente la asistencia técnica, que a lo mejor es difícil a veces diferenciar entre una asistencia técnica y un desarrollo en la industria, depende del sector. Hay sectores que los desarrollos son más sencillos y otros que son más complejos. Entonces, bueno, todo se retroalimenta, ¿no? Claramente, por eso las áreas no son tan definidas. En innovación tenemos áreas más bien transversales, o sea, hemos trabajado hace varios años, venimos trabajando como muy articuladamente todas las áreas que están dentro de la gerencia, que tienen disciplinas como eficiencia energética, energías renovables, movilidad eléctrica y sustentables. Ahí, por ejemplo, en movilidad eléctrica hay un grupo abocado al desarrollo de normativa y regulación de esta nueva, digamos, tecnología que se está implementando en el país de a poco, y la regulación debe ir acompañando. Y trabajan, o sea, son de innovación, trabajan en desarrollo de innovación, en desarrollo, perdón, de regulaciones, pero también en algunos desarrollos de distinta índole que hace esa temática. Por ejemplo, trabajan con las empresas que están desarrollando distintos componentes de la cadena de valor, o trabajan en proyectos de retrofit, que son la reconversión a autos eléctricos y demás. Dentro de
el área de energías renovables, trabajamos en fotovoltaica, en eólica, en energía a partir de biomasa, y bueno, por mencionar algunas. Después, un área muy fuerte que tenemos también es en alimentos, que claramente es como la industria del país, o sea que tiene muchas empresas y mucho movimiento, y donde se agrega valor a través de la valorización de sus productos o la generación, el desarrollo de productos. No sé, ahora estamos trabajando mucho en proteínas alternativas, harinas fortificadas, y eso hay una demanda constante con la industria y todo el tiempo se hacen desarrollos. Realmente es el área como más dinámica. Los desarrollos además son en general más cortos que en áreas como micro y nanotecnologías, donde trabajamos en el desarrollo de sensores, por ejemplo, de microfluídica con distintas aplicaciones. En química tenemos un grupo fuerte, bueno, de síntesis orgánica. Hemos trabajado en la facultad, con el departamento de orgánica, de donde yo vengo, con Javier en particular acá presente, en un doctorado conjunto que terminamos, en algunos proyectos. Actualmente el área de biotecnología, que es otra área que está en innovación, participa del FONARSEC, que acaba de ganar uno de los grupos que participan también de la facultad, de Argenbac, y ahí vamos a cumplir un rol que es justamente ese rol, es escalar un proceso que desarrollaron los investigadores para producir la proteína Spike en levaduras, y nosotros lo vamos a llevar a un proceso que sea compatible con la escala industrial y que lo podamos transferir a la industria. Ese es nuestro papel en ese proyecto. Y como ese, yo pienso que podemos encontrar un montón de proyectos en los cuales colaborar de esa manera. De hecho, algunos proyectos en química desde mi grupo también hemos colaborado de esa manera. Moléculas que se hicieron por primera vez en la facultad, que tenían una patente y que se empezaron a llevar a ensayos preclínicos, y empezamos a escalar procesos para sintetizar esas moléculas y poder elevar la escala y avanzar, digamos, en la madurez tecnológica de los procesos. Y otra cosa que quería destacar es el hecho de las plantas pilotos. Las plantas pilotos de biotecnología o de alimentos o de las distintas disciplinas, me parece que es algo que quizás puede contribuir a hacer cosas con la facultad. De hecho, por ejemplo, en biotecnología, que existe una especialización de posgrado que gente de biotecnología da en la facultad, hacen prácticas de fermentación y de distintos procesos en la planta de bioprocesos. Eso me parece que es algo que se podría explotar en más de un área. En química, por ejemplo, ahora estamos construyendo la planta piloto de síntesis y ya tenemos todo en marcha para el año que viene ya ponerla en funcionamiento. Es algo que venimos empujando hace años también en algún proyecto de plataforma tecnológica que colaboramos con la facultad, y que ese fue el puntapié inicial y ahora creo que estamos logrando concretar. Y eso, perdón que me centro mucho en mi disciplina, pero me sirve de ejemplo como para ilustrar que cuando uno estudia en la facultad, que estudia la ciencia básica y después sale al mundo, digamos, más empresarial y de la industria, hay un montón de conceptos que en la carrera no ve, ¿no? Que no tiene mucha noción, todo el tema de la calidad, de los procesos, de las normas y demás. Y eso es algo que también, trabajando en las plantas, haciendo la química de proceso, que tampoco es algo que se estudia en la facultad, es algo que quizás se puede explotar más en conjunto. Así que desde la parte de innovación yo creo que claramente podemos fortalecer lazos, articulaciones, ya sea en proyectos o en doctorados conjuntos, o buscarle, digamos, buscar distintas posibilidades. Para mencionar algunos otros ejemplos, por ejemplo, con el INQUIMAE también estamos trabajando en conjunto, en articular y en no pisarnos en los servicios que se prestan a la industria, en potenciarnos y en
en desarrollar proyectos conjuntos. Así que creo que puedo pasar la palabra para que Héctor y Mariano hablen un poco de las otras áreas y por supuesto quedo para el intercambio. Gracias, Julieta. Bueno. Podemos dedicar unos minutos si alguien tiene alguna pregunta en particular sobre lo que acabas de mencionar, antes de que Héctor y Mariano empiecen a contarnos. A ver, Celeste. Y muchas gracias, Julieta, por la presentación. Tengo muchas preguntas, pero por ahí una que, digamos, por comparación con el servicio meteorológico, ¿cómo llegan ustedes a sus usuarios? Digamos, ¿de qué manera se enteran? ¿Cuáles son los vehículos para que la sociedad o el sector productivo? ¿Es natural que un industrial se acerque al INTI para un nuevo desarrollo? ¿O ustedes tienen que ir a la búsqueda? ¿Cómo es ese vínculo con la demanda, digamos? Hay algunos que los conocen y otros que se sorprenden realmente. Es un poco de todo. El INTI tiene todo un sistema digamos, de entrada por la página, pero a veces es medio confuso. Yo creo que son relaciones que se van construyendo y se van, digamos, construyendo con las cámaras y con las empresas. Y en general tenemos más demanda, no somos tan proactivos en salir a buscar. En general vienen. Y eso es algo que en los últimos años también estamos tratando de decir, no, bueno, vamos a salir y vamos a buscar más clientes, digamos, o acompañantes o colaboradores, pero en general llegan consultas y se busca a ver quién lo puede resolver en el INTI. En cada sector que uno trabaja va desarrollando la relación, digamos. Yo como con la farmoquímica y con la cámara y los comités ejecutivos, por ejemplo, el Centro de Lácteos tiene un comité ejecutivo muy fuerte que trabaja con las cámaras y eso ya disemina, digamos, ¿no? Y ya digamos, las empresas se enteran. Una característica en innovación que hemos incorporado hace algunos años es trabajar bajo el sistema de gestión de la innovación, que es una norma un poco flexible comparadas con las normas de calidad, pero que sí regla y da etapas para el proceso de innovación. Y una muy importante es el análisis de contexto y de partes interesadas. Entonces, cuando uno trabaja en un proyecto X, de un área X, sí o sí tiene que analizar quiénes son los actores, tanto de las empresas, y muchas veces en ese trabajo también salimos a preguntar, digamos, a preguntar a las empresas, si hacemos, no sé, esta tecnología, Flow Chemistry, ¿cuán lejos está de poder aplicarse en la industria farmacéutica? Entonces lo hablamos con ese sector y como que permanentemente estamos en contacto desde el desarrollo. Y lo que aprendimos también es que, en general, para hacer un desarrollo, lo que intentamos es empezar el desarrollo ya con el adoptante, digamos, no decir voy a hacer un gran desarrollo en el laboratorio y después busco a quién se lo puedo transferir, sino que en general lo que hacemos ahora es ir desde el principio con el adoptante. No sé si un poco contesta la pregunta. Bien. Andrea, pregunta. Sí, ya que Celeste se animó a preguntar por esa pata, esa vinculación, tal vez es una pregunta por ahí más general para todos los oradores, pero te pregunto para el otro lado, ¿cómo es la vinculación cuando vos decís, bueno, trabajamos con la facultad, que el Departamento de Química Orgánica, o el INQUIMER, que sea, ¿cómo es la vinculación? ¿Es por conocimiento? O sea, uno a uno, un grupo que conoce a otro grupo. En ese marco, si es así, en ese marco va a ser interesante que incorporen todos estos doctores, porque eso agiliza también la interacción, tal vez. O tienen un marco más institucional. ¿Cómo hacen la vinculación hacia la facultad? Y es por relación, hasta ahora es por relaciones personales, básicamente.
Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto, se viene trabajando ya hace unos años y ahora se presentó un proyecto interinstitucional que está relacionado con tecnologías cuánticas en fibra óptica. Aquí Karina Bastida, la veo ahí conectada, junto con el grupo de átomos fríos de Cristian, de la Facultad ahí de Física, el Departamento de Física, que es un proyecto que también interviene CITEDEF, el grupo de láseres de CITEDEF y gente de la CONEA, y eso, bueno, se armó porque ya se venía trabajando, hay relación de muchos años personales, pero yo no creo que no estaría de más explorar digamos, vos decís que los nuevos doctores lógicamente van a fomentar esas relaciones personales, pero tal vez deberíamos crear otra relación más institucional para tratar de buscar esos puntos en común, ¿no? Digamos, buscar alguna forma de... Nosotros, por ejemplo, digamos, estamos ya entrando un poco en la conversación más abierta, por ahí nos salteamos una parte, ¿no? Pero Julieta mencionó el Consejo Sectorial del INTI. Dentro de ese consejo se formaron mesas que le llamamos, y es interesante, nosotros esas mesas, por ejemplo, la que me corresponde a mí, que se llama Infraestructura Metrológica y Ensayos, es con industriales, ¿no? Con las cámaras industriales, pero ahí se dialoga sobre se generaron proyectos para determinar cuáles son las vacancias que hay en el país, en materia de metrología y de ensayo para determinadas cadenas industriales. No sé, el algodón, los tableros eléctricos, petróleo y gas. Tal vez sería bueno pensar en algo similar con la facultad para ver en algunos temas cuáles son las necesidades tecnológicas o de investigación que se pueden hacer en conjunto o en la cual podamos aprovechar los distintos perfiles que tienen las instituciones. Claro, antes Julieta habló esto de puente. Bueno, por ahí necesitamos avanzar con las charlas que tenían preparados y después seguir con la conversación, pero es muy interesante. ¿Puedo acotar una pequeña cosa? Sí, Mariano, perdón. Sí, antes de seguir, y los dejo a Héctor que sigan. Algo me pasó, buenas a todos. A mí me invitaron como exalumno, como para dar otra visión, y eso quería aportar eso acá. Desde el punto de vista del laboratorio, donde estoy yo, después los cuento bien dónde estoy, pero algo que nos es muy difícil es conseguir alumnos de la facultad, muchas veces. Y es porque no nos conocen. Yo mismo conocí el INTI gracias a que hice el Labo 6 y 7 en la CONEA, por ejemplo. Antes no sabía lo que era. No me lo habían mencionado jamás, ¿sí? Y como suele ser un lugar desconocido, es un lugar que normalmente no se seleccionaba. Entonces es un trabajo muy fino también de traer alumnos y que lo vayan conociendo. Creo que en química hay mucho más conocimiento, por ejemplo, del INTI y de otras instituciones que en física. Mismo desde el lado de computación, cada vez que tratamos de conseguir una nueva persona de la carrera nueva, es imposible, básicamente, por una cuestión monetaria también, pero creo que ese es un punto en el cual, desde el alumnado, o lo que yo recuerdo y yo viví, había muy pocas instituciones, conocíamos, y solamente porque había profesores de esas instituciones en la facultad. Ahora del INTI hay profesores en el departamento, pero en aquel momento no había ninguno, por ejemplo, y eso era algo que lo ocultaba. Simplemente eso. Perfecto. Bueno, gracias. Aquí hay una pregunta que hace la doctora Sara Vilmes en el chat. ¿Cómo ven la posibilidad de que se generen nuevos vínculos a través de tesis con cotutela INTI exactas? Yo creo que esos son los vínculos que a la larga generan, digamos, relaciones sustentables, por llamarla de alguna manera, o sea, proyectos conjuntos, doctorados conjuntos. En el INTI lo que estamos trabajando fuertemente es que los proyectos tengan una visión institucional también, o sea,
no es que cada uno puede presentar el proyecto que a uno le parece en su grupo, pero bueno, pero también, por supuesto, los investigadores son los que cada uno sabe más de su línea, pero se trabaja un poco a nivel institucional, pero claramente esa es una de las, para mí, líneas de trabajo en conjunto concretas, digamos, y que nos aporta, creo que a las dos instituciones. ¿Más preguntas, Gabriela Pasquini? Sí, yo estuve bastante en contacto por una cuestión profesional, la conozco bastante, además a Alejandra Tonina, de la parte de metrología. Y bueno, ella siempre tuvo como, si bien ellos laburan muy bien, pero siempre tuvieron como grandes dificultades. O sea, es muy difícil seguir el ritmo esperado para la ciencia básica de publicaciones. O sea, alguien empieza a hacer un doctorado y son otros los ritmos, otras las exigencias institucionales. Ella se encontraba con muchos problemas para, digamos, para que sus estudiantes de doctorado hagan un doctorado según las reglas estándares de, ¿no? O sea, yo veo como que ahí hay una parte del doctorado aplicado que habría como que quizás hay poca cultura nuestra en dónde publicar o cómo armar o cómo pensar un doctorado que no sea siguiendo los estándares de física básica, y muchas veces un investigador de CONICET que no ha sido formado en tecnología, bien encuentra como esa dificultad. Yo veía que ella, digamos, como que vivía en esos dos mundos, ¿no? O sea, por un lado todo lo que es metrología, por otro lado, a la hora de formar o de ir a congresos, o qué sé yo, todas las charlas tenían que ver esencialmente con, qué sé yo, no sé, el efecto Hall, ¿no? Y cosas del efecto Hall cuántico, y no sé, cosas por el estilo, que no era esencialmente lo que ella debía hacer en el INTI, digamos. Había como un cruce ahí entre esos dos temas, que no me parece genial. Me parece que en cambio la idea esta de los doctores, que sería ya como gente que a lo mejor ya hizo su doctorado, o sea, me parece bueno el tema de las tesis de cotutela, pero para mí tienen esta cosa que no termino de ver, sobre todo muchas veces es difícil de machear y habría que pensar cómo llevarlas adelante, ¿no? Ahora, una vez que alguien se doctora, a mí me parece, una de las cosas que hablábamos acá en el espacio, es que estaría bueno valorizar el hecho de que uno como doctor puede dedicarse al desarrollo tecnológico, sin seguir pensando en, bueno, yo voy a seguir publicando y siendo un investigador. Digamos, como que son dos caminos, ¿no? Que a veces es muy difícil intentar hacer los dos en conjunto, ¿no? Entonces, el hecho de que uno se pueda doctorar, tener una formación y decir, bueno, pero ahora voy a usar todo este conocimiento en pos de generar desarrollo de nuevas tecnologías sin estar atado a esa idea que nos da la facultad, ¿no? Yo creo que hay como un problema entre digamos, la idea que tenemos todos y la manera en que nos forma la facultad para vincularnos con cuestiones de desarrollo y de tecnología, y me parece que ahí hay un trabajo para hacer. Sí, estamos de acuerdo, digamos. Alejandra Tonina trabaja conmigo, ¿no? La conozco muy bien, y además es la directora de doctorado de Mariano, que está aquí. Que justamente es en efecto Hall cuántico, y justamente es súper aplicado en metrología, y estoy ahí de tratar de no me tiren para la ciencia básica. Perdón, no sabía que eras vos. No hay problema. Tenés al doctorado de Alejandra y tenés al jefe de Alejandra acá delante tuyo, digamos. Sí, pero es así como vos decís, o sea, nosotros, es un poco lo que intenté decir yo antes, que esa particularidad del INTI es un desafío, ¿no? Cómo llevar la investigación, el desarrollo tecnológico, que puedan terminar en una tesis de doctorado, o en publicaciones, pero que a su vez tengan un correlato en la industria o en una aplicación tecnológica, ¿no? Y que produzcan realmente un avance en la industria nacional, que ese es el rol del INTI. Nosotros, bueno, como te decía, recientemente se creó un doctorado aquí también con la UNSAND que tiene ese perfil, digamos, que es un desafío construirlo, ¿no? Pero por supuesto que lo que podamos hacer con la facultad también tiene que estar
orientados, me parece que es un gran desafío del país, no solo del INTI, ¿no? Cómo hacer que la investigación en ciencia y en tecnología realmente mueva el perímetro de la industria nacional, de la producción, y que ayude a crear empleo de calidad, ¿no? Que la generación de empleo de calidad es la mejor forma de distribuir mejor el ingreso, ¿no? O sea, todos nosotros tenemos un objetivo que tiene que estar orientado en ese sentido. Y es un gran desafío para todo el sistema científico-tecnológico de la Argentina, ¿no? Y el INTI juega un rol esencial, me parece, en eso, porque tal vez nos falta más investigación, eso lo reconocemos, pero también tenemos esa vinculación con la industria, que decía Julieta. Bueno, estos años son medio difíciles de poner en la estadística, ¿no? 2020, pero un año normal, el INTI atiende 8.000 empresas industriales por año, por distintos servicios. 8.000 empresas diferentes es un número más o menos promedio. Está bien, Argentina tiene empresas industriales, debe tener 80.000, pero es poco, pero también es un número, ¿no? Como para generar trabajos de investigación aplicada que puedan llegar a una mejora en la industria. Gracias. Sumar una pequeña cosa. Dale, después yo No, sumo. dale, Julieta. ¿Sí? No, que escuchando a Gabriela, ¿no? Es como fue mi historia de irme de la facultad al INTI. O sea, yo hice el doctorado en la facultad, después hice un postdoc bastante académico de Medicinal Chemistry, después trabajé con una empresa farmoquímica en Europa y después volví al INTI y armamos un grupo de química orgánica y entré a carrera de CONICET en tecnología. Y yo sabía hacer investigación básica y de hecho nos fuimos acercando, digamos, hicimos tesis de investigación básica, pero ya con los años hemos ido como llevando al grupo hacia un área que vemos que además es de vacancia en el país, que es más la de química de proceso, la de desarrollo de proceso, que está más cercana de la industria, pero es como que fue una experiencia del grupo de trabajo que nos llevó mucho tiempo y todo el tiempo nos pasaba eso, pero este año no llego con los papers, no llego. Sin embargo, me parece que es algo que es un desafío y que hay que hacer ciencia aplicada también te permite escribir y demás otro perfil de papers. Y como dijo Héctor, cuando pensábamos una tesis para el departamento de química orgánica, bueno, es un tipo de tesis. En el INCALIN son tesis más aplicadas. Yo no sé si en la facultad podríamos hacer ese tipo de doctorados porque están como muy lejos de lo que se hace habitualmente, ¿no? Y quizás en eso también es un área en la que podemos trabajar, porque un desarrollo de proceso es un trabajo de investigación y desarrollo, digamos, ¿no? Y un gran desafío también. Bien. Hay varias manos levantadas, ¿no? Sí, Yo las veo por algunas preguntas. Quería acotar Luis. una cosa sobre eso solamente. Hay una cosa que, bueno, Héctor nos llegó a presentar todo, pero en el área que trabajamos nosotros, en particular en metrología, además, es un lugar donde se requiere un conocimiento hiper profundo de la física y encima hay que aplicarlo de forma extremadamente precisa. Yo creo que ahí el departamento y el INTI pueden colaborar mucho. Hay muchas áreas donde se pueden desarrollar cosas y son problemas extremadamente complejos y requieren un conocimiento físico muy, muy grande. El tema está en que siempre uno se tienta, como físico, y los entiendo perfecto, de tratar de irse a aquel lugar donde las cosas no funcionan, pero la metrología va al revés, va en esa dirección donde todo es conocido, pero hay que llevarlo a un extremo de precisión que implica un conocimiento muy grande de todo eso que se hace. Y creo que ahí hay algo para trabajar en conjunto, que justamente Karina está explotando. Claro. Luis. Sí, los patrones nacionales, digamos, para completar un poquito de esto, y ya después no voy a extenderme con la presentación del tema, pero nosotros tenemos la responsabilidad
legal de la realización de los patrones nacionales de medidas, ¿no? Que son definidos internacionalmente. Hoy en día están todos definidos a partir de constantes de la física, como la constante de Planck, o la constante de Boltzmann, o la carga elemental. Y la realización de esos patrones, o la velocidad de la luz, es a través de experimentos que tienen, bueno, física experimental, ¿no? Mariano trabaja con el efecto Hall cuántico, y en el departamento D también está el efecto Josephson, que son los patrones eléctricos. En el efecto Josephson se están haciendo desarrollos que eran patrones de continuo. Ahora estamos trabajando para hacer patrones de corriente alterna basados en el efecto Josephson. El patrón del tiempo son relojes de cesio, y el patrón del metro, o sea, de la longitud, se hace con peines de frecuencia bloqueados al reloj de cesio, que es lo que trabaja Karina. Digamos, hay trabajos de física experimental en los cuales se puede realizar desarrollos interesantes, pero eso nosotros, además de realizar los patrones nacionales, tenemos dos responsabilidades vinculadas a ellos. Una es asegurar la equivalencia internacional de esos patrones, ¿no? O sea que parece una pavada, pero que un metro en la Argentina sea igual que un metro en Alemania o un metro en Japón. Eso es un trabajo, digamos, de intercomparación permanente de esas realizaciones de las unidades, que pueden ser el Josephson, el Hall o la que sea, y compararlas internacionalmente con el efecto Josephson del IPM o de otro país. Y además de asegurar su de realizarlo, de asegurar su equivalencia internacional, tenemos la responsabilidad de que esos patrones lleguen a la industria y al comercio. Y eso se hace a través de el desarrollo de laboratorios secundarios, ¿no? Nosotros tenemos un trabajo muy fuerte en desarrollar laboratorios de calibración, que pueden ser tanto en el INTI, y las distintas sedes del INTI en todo el país, como dijo Julieta, el INTI está en todas las provincias, o desarrollo de laboratorios secundarios en la industria o en universidades. Dentro de nuestra red de laboratorios del Servicio Argentino de Calibración, hay laboratorios que están en universidades nacionales también. Entonces, esa responsabilidad tiene, por un lado, trabajos de desarrollo y de investigación en la parte más fundamental de la metrología, pero también llega a la industria, ¿no? Porque llegar con mediciones de exactitud adecuada a la industria es algo imprescindible para garantizar la calidad de la producción industrial y también garantizar la generación de innovaciones en la industria. Porque no se puede generar desarrollo tecnológico o innovación en un área tecnológica en la cual no hay capacidad de medición, ¿no? Si yo no puedo medir al nanómetro, no voy a poder hacer innovaciones industriales en nanotecnología, ¿no? Entonces, es todo un desafío atender esos tres aspectos, ¿no?, de la metrología. La realización de las unidades, la equivalencia internacional, para que haya un reconocimiento en el exterior de las mediciones que se hacen en la Argentina, y después llegar con la exactitud y la cantidad necesaria a la industria. Esto yo lo explico con ejemplos de la física, porque es la que yo vengo del área eléctrica, pero esto mismo lo podríamos decir para la química, ¿no? Nosotros, las mediciones en la química se diseminan a través de materiales de referencia. Julieta puede explicar, por ejemplo, los materiales de referencia que se están desarrollando para impurezas en ingredientes farmacéuticos activos, digamos que es un tema que genera Julieta en su grupo, o materiales de referencia para asegurar la calidad de la leche, o materiales de referencia para calibrar los alcoholímetros, ¿no? Esos alcoholímetros con que se testea a los conductores alcoholizados se calibran con materiales de referencia de alcohol que produce el INTI. Bueno, antes de alejarnos de la metrología, me gustaría invitar a Mariano, ¿sí?, que tenía una breve presentación para que nos ponga más en contexto, ¿sí? No, está bien. Era muy breve. Simplemente iba a mencionar dónde trabajaba, ahí Gaby ya me introdujo, así que... Sí, ya se te presentaron en distintas...
oportunidades. Espera Así que dale. si quieren presento lo que tenía, solamente para supuesto. mencionar esto, No, para no, hacer por una supuesto. acotación sobre esto que comentó Héctor. Por supuesto. Pero básicamente yo trabajo en el efecto Hall cuántico, que con esto, tal vez acá les puedo comentar un poco a qué me refería yo y Héctor en este sentido. Para hacer el sistema Hall cuántico, o sea, es la realización del OM. Esto que mencionaba Héctor de que todo está hecho a través de unidades hoy en día, cambió el sistema internacional y son únicamente constantes naturales, impacta en que uno tiene que hacer un experimento, obtiene el valor y después lo tiene que diseminar. La diseminación hay que calibrar un montón de patrones que se utilizan en todo el INTI, pero después toda la industria de medición nos envía a los laboratorios también. Y fíjense que, por ejemplo, solo en el laboratorio de resistencia, esto lo puse como ejemplo para que se entienda, fíjense que tenemos que hacer mediciones que van desde 10 a la menos 5 ohm hasta 10 a la 13, me queda un tera, discúlpenme, eso es 10 a la 13 ohm. Cada uno de los rangos que hay entre medio implica que hay que desarrollar el sistema de medición y cada uno de esos rangos hay que desarrollarlos, hay que mejorarlos, y suele pasar que a la larga nos van exigiendo más. La industria quiere medir mejor. Y nos pasa que nosotros mismos queremos poder hacerlo y lo queremos hacer cada vez más rápido. Eso implica que hay que desarrollar todo esto muy bien y hay que conocer muy bien los sistemas. No voy a hablar del efecto Hall, pero era solamente para que sepan que se hace ahí en INTI. Y el otro que mencionó Héctor, que es muy interesante, es el efecto Josephson. Hoy yo estoy haciendo doctorado en el efecto Hall, en particular en aspectos termoeléctricos, porque necesitamos poder medir la temperatura del gas bidimensional de electrones que hay ahí, y lo estoy haciendo en el INCALIN. Estoy ya terminando, básicamente, pero la ventaja que tiene ese doctorado es que tiene una carga muy, muy grande de aspectos de gestión de innovación, gestión de calidad y de cómo desarrollar el proceso de investigación orientado a algo que va a ser aplicable, directamente aplicable. En mi caso, en el laboratorio. Pero requiere mucha física, así que mi codirectora es Lilia Rachea, así que estaba ahí en UBA ahora, y es teórica porque necesitamos toda la parte, el bagaje teórico y desarrollado, y la parte de medición, que es lo que aportamos nosotros, y de desarrollo. Y en Josephson estamos desarrollando el efecto Josephson programable, que es el que está acá dibujado, es básicamente un digitalizador cuántico extremadamente preciso. Y el otro que mencionó Héctor es el pulsado, que es básicamente la versión continua de esto que les estoy mostrando acá, que esto permitiría calibrar infinidad de instrumentación. Uno tiene un generador de ondas arbitrario cuántico, la idea es esa. Y en esto tenemos un alumno del Labo 617 en el JOS trabajando, esa es la forma en que en general logramos traer chicos, y en el programable una chica que está haciendo el doctorado. Lo que iba a mencionar después de todo esto, esperen que dejo de compartir, era cuál fue mi camino para llegar hasta acá, que creo que le podía... Celeste me había pedido que le cuente a los alumnos más o menos cómo había sido. Yo en general, desde la facultad lo que veía era que el camino era o académico o más o menos académico, no conocía otra cosa, hasta que vi un cartelito en la facu que buscaban a alguien para hacer la tesis, y fui a hacer la tesis al INTI con Alejandra, siempre trabajé con ella, hace más de 10 años estoy allá. Y lo que me llamaron varias cosas la atención. Primero, yo quería algo muy aplicado, y el INTI es el lugar para mí para hacerlo, así que creo que eso es excelente. El tema que me presentaron tenía un montón de física, y me resultaba interesantísimo, tenía que usar criogénica, siempre me había gustado bajas temperaturas, terminé trabajando en el INTI en vez de ir a tratar de hacer los 17 ahí. Y lo otro que me pasó fue el sentido de pertenencia que hay en el INTI, es muy similar al de la facultad. Uno es como que se pone la camiseta y le interesa muchísimo lo que está haciendo, y en ese sentido uno se siente contenido de la misma forma. Y algo más que pasa, y creo que es una fortaleza muy grande que tiene, es que todas las áreas que se les ocurran están en el PTM. O sea, yo me tengo que enfrentar con problemas de diseño, y hay alguien que me ayuda en eso. En general yo suelo ser bastante de conocer gente, entonces me ayuda en ese sentido, pero la institución lo tiene.
Y es como creo que en la facultad faltaba un poco, y ahora lo desarrollaron bastante más, es la interacción entre los departamentos y en el trabajo conjunto entre todos esos departamentos. Creo que a futuro el camino de los próximos desarrollos tecnológicos implica ya que hay que hacer cosas conjuntas, y el INTI tiene la posibilidad, tiene una plasticidad muy grande, porque tiene áreas muy diversas que puede vincular muy rápidamente, desde mi punto de vista. Creo que es un lugar muy interesante para trabajar, así que todos aquellos que quieran hacer el doctorado, no sé si ahora están conectados, pero tenemos temas, y creo que son muy interesantes para que vengan. Y lo que me parece es que sería excelente poder empezar a interactuar más con la facultad. Karina lo logró, nosotros nos costó más a lo largo del tiempo en general, pero creo que es por una cuestión de que no encontramos un único tema donde poder trabajar en conjunto. Y escucho sus preguntas. Listo, gracias, Mariano. Luis, por favor. Gracias, Javier. Quiero hacer una observación que no, por favor, no quiero que se interprete como una crítica, pero quiero hacer una observación general. Es totalmente cierto, y entiendo la validez que tiene conseguir esta clase de superposición y poder tener una interacción en lo académico y en la formación de doctorado. Está claro que ayuda. Lo único que quiero decir es que no puede pasar todo por ahí, porque sencillamente los números no dan de ninguna manera. O sea, la facultad tiene, casi diría que por definición, o sea, el espacio de formación de los investigadores es el espacio del conocimiento común, digamos, el conocimiento no competitivo, lo que llamamos las áreas básicas. Y la formación se hace ahí esencialmente porque es el lugar donde justamente, como decía Mariano recién, hay menos barreras para la colaboración. Y una de las cosas que debíamos enseñar fuertemente tiene que ver con eso. Tenemos que preparar a los estudiantes que van a ser investigadores en el futuro a estar trabajando con otros. Porque no sé en qué van a trabajar, pero que van a trabajar con otros no tengo la menor duda. Ahora, esa definición, por otro lado, está el universo del INTI, que como se dijo bien acá, tiene que ver con los desarrollos y tiene que ver con la industria, y necesariamente son esferas distintas porque las características de los problemas y de las condiciones de contorno son distintas. Digo, la información no puede fluir de la misma manera. Imagino, yo no conozco mucho, pero me imagino que hay restricciones que tienen que ver con, bueno, confidencialidad y cosas por el estilo. Entonces lo que digo es, tiene que haber, lo que digo es que el sistema para que funcione tiene que hacer que la gente que tiene una formación amplia tiene que ser lo suficientemente flexible para después poder integrarse en un ambiente de desarrollo. Porque de lo contrario, si los que se están formando en una formación básica solamente van a poder seguir haciendo básica, tendríamos que disminuir la cantidad de gente que está trabajando en básica a no sé qué número, porque no es el objetivo general del sistema. ¿Se entiende lo que quiero decir? El sistema en general tiene que tender al impacto, tiene que tender a lugares como el INTI, bueno, u otros lugares que sean, o sea, que sean a lo mejor más enfocados, no sé, pero digamos, esa esfera de desarrollo, como se dijo bien acá, no cabe la menor duda que tiene que ser así. Los números que se dijeron acá muestran un desbalance que la verdad que es muy preocupante. La cantidad de doctores que tiene el INTI versus la cantidad de doctores que tiene la facultad indica claramente que no tenemos un problema de movilidad de masa. O sea, los doctores no están fluyendo. Está clarísimo que es eso lo que está pasando. Por supuesto que los ejemplos que ustedes señalaron son buenísimos en el sentido de mostrar que existe la transición. Y juegan un rol importantísimo, ¿no? No los estoy minimizando. Lo único que digo es que no puede ser nuestra única apuesta. Porque si apostamos a eso solamente, estamos en problemas. Por eso me parece que decisiones de parte del Estado, como esto de el INTI va a incorporar esta cantidad de... Bueno, esencialmente significa pedirle a un montón de doctores que se tire a la pileta y que haga la transición y que se los convoque, en definitiva. Porque interpreto que lo que viene sucediendo, seguramente debemos tener problemas en la formación, no tengo la menor duda, pero creo que también hay un problema en que el sistema no se ha organizado para convocar. Para absorber, digamos, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir?
digamos, porque yo miro el problema desde nuestro lado, y el problema que tenemos a nuestro lado es que tenemos un montón de gente queriendo seguir haciendo básica. Y está bien, o sea, no es, eso en sí mismo no es en sí mismo un problema, persona por persona. Pero ahora, si yo miro el sistema en un conjunto y pienso que todo el mundo está queriendo hacer básica, y ahora sí tenemos un problema, porque nos impactamos. Bueno, gracias, Luis. Hay una pregunta de Silvina, por favor. Espera que enciendo todo. Sí, sí. Ahí voy. Ahí está. Bueno, Gracias. dos cosas. Quería contestarle a Gaby y también a Luis. Estoy de acuerdo que hacer una tesis en un tema no quiere decir que uno después tenga que seguir trabajando en ese mismo tema ni en ese mismo tipo de trabajo toda la vida. O sea, la formación de doctorado es una formación que te da una mayor amplitud, mayor independencia, te permite después empezar a trabajar con tus propias ideas, etcétera, etcétera, y no significa que uno tenga que seguir el camino de la investigación básica una vez que uno hace el doctorado. Con eso estoy de acuerdo. Pero también lo que a mí me parece es que la facultad no está teniendo en cuenta que la UBA tiene un reglamento con dos tipos de doctorado, y nosotros solo, por una cuestión cultural de la facultad, miramos uno de los dos. Y esto yo me enteré ahora haciendo la acreditación de física del doctorado, y este es el reglamento del 2019 de la UBA. Hay dos tipos de doctorado, uno que tiene como objetivo realizar una contribución original al conocimiento científico y tecnológico, y otro que tiene como objetivo el desarrollo original de conocimiento en contextos académicos y profesionales que promueva la vinculación de tal conocimiento entre la universidad y su entorno. Culmina con una tesis de investigación social, científico-tecnológica, industrial o de desarrollo de productos y procesos, en el seno de una asociación entre la universidad y organizaciones públicas y o privadas en un área de conocimiento disciplinar o interdisciplinar que demuestre, bueno, lo que yo digo es que nosotros, por una cuestión cultural de nuestra propia historia, solo estamos mirando a uno de los dos doctorados que están avalados por la UBA, y después la facultad adaptó su propio reglamento, este año aprobado por el Consejo Superior de la UBA, aprobando estas dos cosas. Entonces yo lo que creo es que tenemos que nosotros también cambiar un poquito cómo miramos, qué pedimos, qué hace falta para terminar un doctorado. No digo que solamente los que hacen un doctorado dentro de esta segunda línea de doctorado son los que pueden ir a trabajar a estas instituciones. No, me parece buenísimo que vayan desde la ciencia básica después a cosas más aplicadas. Pero me parece que nosotros como facultad también tenemos que valorar otro tipo de tesis y tenemos que repensar cómo es nuestra comisión de doctorado. Y por eso los invito a todos y todas a venir el miércoles que viene, que vamos a charlar sobre el doctorado a las 18. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Silvina. Gabriela. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Silvina, y de hecho creo que por eso, más allá de la formación, que como bien dijo Mariano, él tuvo la formación con un poco o Julieta, con un poco de ejercicio quizás, y algún esfuerzo, uno tiene la capacidad de finalmente adaptarse a un trabajo, quizás tomando algún curso extra, no sé lo que fueran esos cursos que Mariano tomó en su doctorado, pero digo, nosotros tenemos una formación suficientemente buena como para poder finalmente afrontar problemas de desarrollo. Me parece que además hay una cultura y hay una ética que se da en la facultad respecto de lo teórico, en el caso de los físicos teóricos, en el caso de otras disciplinas quizás no, pero lo básico está muy exaltado y está muy ponderado en el imaginario de los estudiantes, o sea, el ser investigador básico. Entonces me parece que hay una cuestión de cultura que estaría bueno, replantearnos todos, ¿no? Nosotros, ¿saben qué? En la materia estamos tratando de hacer un ejercicio, de hablarles a los pibes de otras posibilidades de terminar la carrera y no necesariamente vincularse a la investigación básica, pero está muy fuertemente orientado. La manera en que vemos, sobre todo en física, es brutal. O sea, capaz que en otras carreras no están así. En química quizás no están así. En biología quizás no están así, pero en física es tremendo. O sea, en física... Es la construcción de prestigio. Es que se considera prestigio. Totalmente. O sea, la gente inteligente ¿entendés? La gente inteligente se acuerda. Al que no le da, bueno, se dedica o sea, ese es el imaginario del físico, ¿entendés? Que no es verdad, pero digo, el imaginario es que la gente brillante hace cuerda,
cuerdas, ¿entendés? Entonces, si vos sos brillante, querés hacer cuerdas, qué sé yo, o astrofísica, no sé, ¿entendés? Es un poco el imaginario del físico, que yo no estoy defendiendo, no creo que sea así, pero digo, como que me parece que nosotros, nuestra disciplina, tenemos además un problema cultural que pasa más allá de la preparación, y que bueno, es parte de con lo que tenemos que empezar no sé, a romper, diría yo, eso. Bueno, gracias, Gabriela. Anabela, capaz que nos podés contar un poco cómo es en el área de las ciencias biológicas. Bueno, no sé si era mi objetivo ese, pero pero bueno. retomando un poco lo que dijo Luis y sumándome a lo que dijeron Silvina y Gaby, yo creo que hay una cuestión cultural muy fuerte, sin duda. Y creo que cuando Luis dice, queremos todos hacer ciencia básica, o todos los que estamos en la facultad o los egresados de la facultad quieren seguir haciendo ciencia básica, yo creo que en gran parte es por desconocimiento de otras posibilidades que existen. Y porque lo que más conocemos a lo largo de nuestra formación es la ciencia básica, y eso pasa en la biología también. Y que en la medida en que uno se puede llegar a interiorizar en otros aspectos menos básicos, pero no por eso menos desafiantes, ¿no? O menos prestigiosos o menos atractivos, se da cuenta que esas dos cosas, que esos dos mundos se pueden juntar. Pero creo que hay una falta de conocimiento de otras posibilidades, que eso es una falencia o algo que como profesores, como docentes, como facultad, tendríamos que ver de qué manera podemos ofrecerle a nuestro alumnado conocimiento y herramientas para acceder a otros campos de la experimentación. Eso era todo. ¿Puedo decir algo al respecto? No es solo un problema me parece que ustedes lo están enfocando como que es un problema de la facultad, digamos. Me parece que es recíproco, digamos. Tampoco hubo de parte de la industria, ni del INTI, que el INTI es más culpable que la industria todavía de eso, pero no hubo del INTI una valorización a incorporar esos perfiles, ¿no? Y fortalecer esos aspectos más vinculados hacia la investigación, ni que hablar de la industria. Por eso es un trabajo que tiene que venir del lado de la academia, pero también tiene que venir del lado de las instituciones, digamos, que están en el medio, como el INTI, y también desde el Estado fomentar la incorporación de esos perfiles en la industria, ¿no? Que es una debilidad importante del sistema industrial argentino que genera, además de todos los otros problemas que no vamos a hablar ahora porque vamos a estar 2 años, pero genera poca investigación la industria, genera poca innovación, y entonces es un problema integral, no es un problema solo de la facultad, ¿no? Requiere un esfuerzo importante de parte de los gobiernos de tratar de encaminar eso. Sí, claramente yo creo que son dos mundos que están muy lejanos, o sea, y que en el INTI hacer investigación es algo que dice, no, pero hay que dar servicio a la industria, y a veces es difícil unir esas dos cosas, y es lo que dice, perdón, se me vino la perra. Es difícil juntar esas dos cosas. En el CONICET hace años no se valorizaba mucho o casi nada la investigación aplicada, digamos, ¿no? Y siempre está eso de los papers versus los que hacemos investigación aplicada y tenemos menos papers, cómo nos evalúan en el CONICET, y lo que dijo Luis de tirarse a la pileta. Eso fue lo que yo hice, y cuando yo salía de la facultad y me fui al INTI, digo, y me presento a carrera, y bueno, y me presento a carrera y voy a ver cómo me va, me tiro a la pileta. Esa exactamente fue la sensación. Y yo creo que se ha recorrido mucho a nivel de las instituciones en acercar esos mundos, pero bueno, por supuesto que falta un montón más para hacer, y además el factor de que la industria en Argentina hace poca investigación y desarrollo claramente es una realidad, ¿no? Gracias. Karina, que hace un rato que estás esperando.
Nada, yo, buen día. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería hacer un comentario prácticamente en el mismo sentido de lo que están contando. Y coincido con Héctor que es un problema de las dos partes. Yo también soy egresada de Exactas y cuando me vine al INTI, medio que me iba a un mundo desconocido y asumía que mi carrera como súper investigadora había terminado, porque si bien no era el mensaje de la facultad, así lo ve uno. Yo también creo que hay una cuestión así de que si no te dedicas a cuerdas, no se entiende para qué hiciste la carrera. Por otro lado, yo también creo que no todos se pueden dedicar a cuerdas y que la facultad tiene que ser abierta para todo ese espectro. Yo creo que, igual que dice Héctor, que el INTI también tiene, porque está muy ocupado con los servicios, porque es muy multidisciplinario. Yo, por ejemplo, tuve que aprender a trabajar con ingenieros y fue todo un desafío con la formación de Exactas y creo que lo logré. Y también creo que ha habido un cambio, tanto en la facultad como en el INTI, porque si bien yo estos proyectos con los que venimos trabajando han nacido por relaciones personales que creo que siempre se da, ¿no? En el ámbito de uno queda con los colegas de la facultad. De los dos lados, yo también vi un cambio en cuanto a lo que se busca, ¿no? Porque no es solo una cuestión de que uno se tiene que dedicar a cuerdas y si no, no existe, sino que es muy difícil hacer física experimental en la Argentina, entre otras cosas, y se suma a eso que cuando te vas a una institución como el INTI, no vas a tener la cantidad de publicaciones que necesitas tener, porque aparte son todas publicaciones en ciertas revistas, porque nosotros tenemos otro tipo de publicaciones, otro tipo de indicadores que yo vengo peleando para, ya no a nivel de Exacta, sino a nivel ministerial, importen a la hora de, por ejemplo, conseguir dinero para un proyecto. Porque eso también nos deja muchas veces en desventaja para equipar el laboratorio. Pero todas esas son razones por las cuales yo creo que es muy importante y que es muy sano articular con la facultad en proyectos comunes, con doctorados en comunes o licenciaturas incluso en común, y que esa es la manera donde el INTI naturalmente se va a ir equipando, porque si no son, como dice Julieta, saltos a la pileta, que después está contento. Yo realmente estoy muy contenta trabajando en el INTI, y me gustaría poder sumar gente al laboratorio, pero me doy cuenta que no nos conocen, que hay que hacer todo este trabajo de tener trabajos en común y proyectos en común, que creo que naturalmente se van dando y que hay un cambio de pensamiento, o al menos yo lo vivo así realmente con todas las reuniones que tengo con los diferentes grupos, incluido Exactas. Era lo único que quería sumar, que creo que tiene que haber muchos cambios. El INTI se tiene que abrir, tiene que difundir más lo que hace, tiene que estar más en contacto con la sociedad y en particular con la academia, pero que además se necesitan, en la medida, me imagino, que se conozcan los trabajos que hacemos, también va a ser más fácil valorar los laboratorios y el tema de cuando te presentás para conseguir dinero para un proyecto o que eso no tiene nada que ver con la facultad, pero es un poco los mismos miedos que tenés cuando decidís cambiar de institución. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo te vas a financiar el laboratorio? ¿Cómo vas a hacer para presentarte una carrera de CONICET? Y por otra parte, yo soy de la parte de metrología y en todos los institutos de metrología se trabaja a la par con la universidad, los laboratorios. La relación creo que es que a eso es a lo que sería sano, aunque sea en el ámbito nuestro, apuntar. No les robo más tiempo. Perfecto, gracias. Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias a los tres, a Mariano, a Héctor y a Julieta por el tiempo y por el panorama que nos dieron. Vos, Julieta, mostraste que el INTI tiene un montón de convenios con varias universidades, entre las cuales la UBA no está. ¿Cómo se gestaron esos convenios y cómo funcionan? Perdón, lo están por firmar el de alumnos, porque yo lo pedí para el alumno de la base 17 que tengo, debe estar dando vueltas. Por firmar con la UBA. Firmar con Facultad de Ciencias Exactas, particularmente.
Pero ellos mostraron con universidades completas, universidades Eso es completas. porque mostraron seguramente los últimos que se han firmado con universidades a nivel federal, pero con la UBA tenemos desde siempre convenio. Digamos. ¿Y cómo funciona el convenio? No, convenio marco y después tenemos convenios específicos, cada uno por trabajo. Digamos. El convenio marco es casi una formalidad para después poder avanzar en específicos, cuando hay un proyecto, digamos, así funciona. En general, esa es una cosa, las colaboraciones entre grupos en el INTI, finalmente, si avanzan y se concretan, bueno, como estamos hablando con vos, Pedro, y con el grupo de María Eugenia, las concretamos, las formalizamos a través de convenios, ¿no? O sea, que no es algo meramente burocrático, es algo que es necesario tener, que son indicadores y que fijan las responsabilidades y cómo se comparten los éxitos y los fracasos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Gracias. Perfecto. ¿Celeste? Y yo quería, digamos, sumarme un poquito a esta idea de que para bailar el tango hacen falta dos, ¿no? Claramente, tanto los organismos del sistema científico-tecnológico como las universidades, evidentemente tenemos que aprovechar la oportunidad que se nos está dando para abrir las posibilidades de interacción. Y también reconocer que hay un cambio cultural que se está instalando, cada vez va creciendo más, pero bueno, creo que con la COVID lo vimos claramente, ¿no? Cuando hablaba un científico de CONICET, era como que hablaba la autoridad. Ahora, si uno dice, te habla un científico del SMN, no quiere decir nada para la comunidad. Te habla un científico del INTI, no sé qué quiere decir, yo voy a hablar por el SMN. Entonces yo creo que ahí tenemos que ayudar a instalar este cambio cultural, digamos, porque es probable que los científicos y científicas que elijan ir al Servicio Meteorológico Nacional, que elijan ser ciencia en el Servicio Meteorológico, en el INTI, o en otros lados, finalmente elijan no hacer carrera en CONICET, elijan no hacer carrera en CONICET. Y está bárbaro que elijan no hacer carrera en CONICET. Y me parece que los tenemos que ayudar, como comunidad científico-tecnológica nos tenemos que ayudar a que eso suceda. Lo cual no le quita mérito ni brillo, por supuesto, a aquellos que quieran hacer carrera con ICET, a aquellos que quieran hacer carrera académica, como en algún momento lo dijo Luis. Pero me parece que ahí tenemos algo todavía que tiene que ver con el prestigio que le asociamos a determinadas instituciones. Hoy por hoy, digamos, a veces está claramente denotado que los científicos son del CONICET. O sea, eso está, o sea, uno hace una encuesta en la calle y dice, ¿de dónde son los científicos? Y te pregunta, ¿hay científicos en el servicio meteorológico? No, te van a decir. Eso es así, es el sentido de... Entonces tendríamos que trabajar mucho sobre eso, que es algo que se ha discutido, que me parece que vale la pena trabajarlo profundamente desde la docencia también, ¿no? En nuestro rol de profesores, profesoras, y nuestro rol también en las instituciones que albergan a estos científicos y científicas. No sé qué reflexión les merece. Bueno, Luis, en la cuestión. Gracias, rapidito. Supongo que esto lo deben discutir todo el tiempo. Mariano citaba la variedad de tareas del INTI como una fortaleza, pero también uno podría pensar que es una dificultad, ¿no es cierto? ¿Cómo lo viven eso? Me imagino que lo deben discutir todo el tiempo. Me refiero a la estructura del INTI y esto que hacen esencialmente, bueno, la industria, todo prácticamente. ¿Cómo lo ven eso? A ver, yo creo que sí es interesante el planteo, ¿no? Pero yo creo que para el objetivo del INTI es una fortaleza, digamos. Vos aquí tenés que, digamos, como decía Julieta, desde una cámara semianecoica, vos haces un desarrollo de un equipamiento de medición electrónico y podés probar desde su resistencia a las vibraciones hasta su compatibilidad electromagnética, su inmunidad a los campos radiados. Entonces o cómo se comporta bajo la lluvia, porque hay equipamiento, o sea, esa multidisciplinaridad
es importante cuando vos querés llegar con un desarrollo a un producto industrial, a un producto que se pueda poner en el mercado, porque, digamos, esa es la diferencia, o una de las diferencias, entre un desarrollo tecnológico, una investigación y una innovación industrial que puede terminar en el mercado. Esa innovación tiene que cumplir con toda una serie de requisitos de calidad. Entonces, por ejemplo, un caso, yo voy a dar un ejemplo que conozco bien. Yo quiero desarrollar un medidor inteligente de energía eléctrica y tiene que resistir desde la inmunidad a los campos electromagnéticos, a los choques, a las vibraciones, a la penetración de agua, de polvo, cómo se comporta bajo la lluvia, cómo se comporta con armónicas en la tensión, en la corriente. O sea, y esa interdisciplinariedad del INTI es la que permite justamente asegurar que ese desarrollo tecnológico se transforma en un producto industrial, ¿no? Entonces, para el rol del INTI, esa interdisciplinariedad es una fortaleza. Claro, bueno, después está el desafío de cómo tener amplitud y profundidad, ¿no? Eso, bueno, ahí es donde por ahí las asociaciones con la academia nos ayuden a lograr esa profundidad, ¿no? O sea, no es fácil, pero yo creo que es una fortaleza. Si me preguntás si es una debilidad o una fortaleza, digo que es una fortaleza. Sí, yo coincido en que es una fortaleza mayormente. Todo el tiempo nos pasa, no sé, llega algo para alimentos que es desde biotecnología y se puede pensar desde la producción del ingrediente, la formulación del alimento, hasta la normativa y hasta el packaging y la logística, ¿no? Y ya tenemos esa gimnasia. Y eso es importante. Ahora, las contras son lo que decían de la profundidad, a veces uno no puede abarcar todo, y lo mismo con la gestión, ¿no? Y los tiempos, y los recursos, que son finitos, digamos, y entonces abarcar tanto y tener una institución tan grande, tenemos siempre serios problemas, ¿no? de tiempos, de que se traban las gestiones, se rompe un equipo y bueno, ustedes también viven en este país y saben lo que pasa, pero muchas veces los expedientes adentro del INTI se nos complican y tiene toda esa contra también, pero yo creo que dos cosas muy buenas que tiene es esta multidisciplinaridad y este trabajo codo a codo, digamos, con muchos sectores, muchas cámaras y muchas empresas. Esas son las cosas que yo más rescato. Gracias. Raúl, Chamos, te pregunta. Sí, bueno, yo un poquito quería hablar como uno de los 49 doctores de INTI. También tomo un poco lo que... Quería decir algo que Julieta seguramente no lo va a decir, pero es realmente un gran logro que se haya tirado la pileta, porque creo que ese arrojo permitió que se empiece a desandar un camino muy negro en el INTI, ¿no? Un poco Luis comentaba lo de la falta de doctores, que hay un abismo enorme, y durante mucho tiempo en el INTI, yo hablo como persona de INTI de hace casi 30 años, hacer un doctorado era mala palabra, realmente. Hubo máximas autoridades del instituto en donde directamente lo calificaban de una aventura personal y de algo para colgarse las cucardas y nada más. E hizo un daño enorme, enorme, porque parece que estuviéramos alejados. Yo en este momento estoy en el laboratorio, en la facultad, acá en Exactas. Parece que estuviéramos alejados y las cosas están, yo soy optimista en ese sentido, están mucho más cerca. Las posibilidades de hacer cosas en conjunto son enormes, enormes, porque la ciencia básica no se aleja tanto de la ciencia aplicada, como uno cree, como nos hacen ver. Yo ahí tomo un poco la palabra de, fuera docente, le tengo un cariño enorme además, una de mis primeras docentes en la facultad como Anabela, donde esto de lo que se habla es una cuestión cultural muy profunda, de la cual se sale para el buen camino conociéndonos, realmente. Estrechando los lazos, estrechando los puentes, que los hay y muchísimo. Ahí disiento un poco con el tema, o bueno, él no es disentir, sino él lo planteó como, Luis lo planteó como una problemática, lo de la cantidad de actividades que tiene el INTI. Realmente es una fortaleza enorme. Quizás lo que falta en el INTI un poco es
estas interacciones, falló un poco en la publicidad, en saber la cantidad de cosas enormes, los equipamientos enormes, los equipos de gente, reducidos lamentablemente por no tener históricamente incorporaciones y que eso sea muy difícil, no tener mucha gente de planta permanente. Yo soy uno de los pocos de planta permanente del instituto, pero bueno, que se abre ese camino y que se den estas charlas y que se abra el conocimiento es una cosa que resulta realmente fundamental. Más allá de las líneas de investigación, más allá de los equipamientos, es el conocerse. Por ejemplo, sin ir más lejos, bueno, yo estoy haciendo base en el Instituto de Micología y Botánica, que es un instituto mixto UBA-CONICET, y de hecho, en la gestión anterior empezamos a hacer tareas así de conocimiento, hemos ido con varios investigadores del instituto allá en INTI, han venido de INTI para acá, y realmente la cara es de sorpresa en el buen sentido. Yo creo que hay que ir en ese camino, ¿no? Porque primero es conocerse, primero es estrechar los lazos humanos, ver que se pueden sacar los preconceptos que hay, y que, repito, no estamos tan lejos, uno cuando se pone a hablar en el día a día, no está tan lejos, por ejemplo, hablo también como biólogo, ¿no? Es importantísimo hacer el aprovechamiento de biomasa y poder hacer bioconversiones para un montón de cosas, entre ellas para obtener energía. Pero si no sabemos, y hablo como biólogo molecular incluso, si no sabemos toda la ecología molecular que hay atrás de los consorcios microbianos para optimizar los procesos, para obtener un buen resultado, y mezclar cosas en un tacho y obtener biogás no es el mejor resultado. Entonces, la unión y la interacción entre nuestra alma mater, que es Exactas de la UBA, y el INTI es extremadamente virtuosa. Es una cosa que hay que explorar ese camino, no tener miedo, entender que hay dificultades por desconocimiento. Históricamente, les puedo hablar de lo que viví muchos años de INTI, por desconocimiento, y se han dado cosas que resintieron un poco las relaciones. Por ejemplo, como el INTI estaba equipado, bueno, usar el equipo y ni mencionarte en el paper, eso no está bueno. Entonces, ¿qué le queda al INTI? Y por otro lado, y viceversa, ¿no? Como que, bueno, las facultades son muy teóricos, bla, 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 ¿qué nos sirve a nosotros? Y entender que hay también convenios marco. Por ejemplo, hay convenio marco entre CONICET y el INTI de hace muchos años, y se han hecho pocos convenios. Entender que el CONICET, la T, como me gusta decir a mí siempre, la T es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, y la T es minúscula y borroneada, muy chiquita, desdibujada. Hay cosas para transitar en todas las disciplinas, y más entre estas instituciones. Entonces, recalco en ese sentido, bueno, quería tomar un poquito lo que había dicho Anabela, que es cierto, hay desconocimiento y se puede trabajar en eso, y creo que es un camino muy auspicioso. Esa era la contribución que quería hacer. Muy bien, gracias, Raúl. ¿Andrea? Sí, bueno, rapidito porque estamos terminando ya, hay algunos que se tienen que ir y queremos hacer un buen cierre, así que voy a hacer rápido. Hay muchas palabras dando vuelta: puentes, la vinculación, la incorporación de doctores para tener más interacciones. Ya eso solo va a generar interacción. También se podría hacer algo más institucional, tipo los consejos sectoriales del INTI. También muchas ideas dando vueltas, los doctorados, lo que dijo Silvina es fundamental, etcétera. Yo quiero hacer una pregunta que es muy concreta a la gente del INTI, porque cuando tuvimos la reunión con CITEDEF, ellos nos dijeron que para incorporar los doctores tienen una estructura, si quieren, en el instituto, que tienen como una carrera de investigador, que digamos, no tiene nada que ver con el investigador del CONICET, porque se evalúa, digamos, con otros parámetros, como entregables o proyectos. Quiero, digamos, preguntar si en el INTI tienen algo así, o digamos, cómo se incorporan los doctores en la planta, o sea, cómo se incorporarían, cómo es eso, digamos, cómo sería la carrera de un doctor que luego va a hacer seguramente investigación en el INTI, que no es de investigador de CONICET, digamos. ¿Solo vas vos? No, contestalo vos. Digamos, yo... Bueno. No sé, la idea es que se incorporen a la planta del INTI, ¿no? Sí.
Esa es una discusión que tenemos en el INTI de la carrera del tecnólogo que prácticamente no existe, digamos. Nosotros tenemos un dado escalafón que uno va subiendo por antigüedad. Si uno entra con doctor con una edad de antigüedad, entra en un lugar del escalafón. Y eso es un problema, que no haya una carrera del tecnólogo, digamos, que así la llamamos. Porque en general uno puede subir en la carrera si se dedica más a la gestión, digamos, y eso es un problema que tenemos desde que yo entré al INTI, digamos. No existe esa carrera más que este escalafón. Y eso desincentiva también, comparado con quizás el CONICET, que sí hay una carrera. Qué sé yo, tiene sus pros y sus contras. Pero lo que pasa es que creo yo que el hecho de que se incremente sustancialmente la cantidad de doctores va a forzar esa discusión, ¿no? Eso no, cuando los doctores éramos muy pocos, digamos, hoy dijimos que hay 45, yo te diría que hace 10 años éramos 15. Era una discusión medio abstracta. Digamos, si en 3.000 personas tenés 15, no pasa a ser un problema demasiado relevante, pero si ya el número empieza a ser importante, eso ya requiere una atención institucional diferente, ¿no? Entonces yo creo que eso va a forzar una discusión de cómo es la carrera del tecnólogo, o como le llamemos en el INTI. Que hubo una época donde había una carrera, pero después, bueno, por distintas circunstancias que no vienen al caso, eso no prosperó, ¿no? Pero yo creo que es importante que el número de doctores crezca, entre otras cosas, para forzar esto. Muy bien. Vamos a dar la palabra a Sara, ¿sí? Y con esto cerramos la lista de oradores, así después podemos hacer una puesta en conjunto. Yo quería, toda esta conversación que me pareció muy enriquecedora, me llevó a pensar un poco en la historia que yo conozco de afuera del INTI, donde hasta los años 80, yo soy viejita ya, así que hablo de un pasado que por ahí muchos no conocen, el INTI estimulaba que su gente de planta hiciera doctorados. Eso fue, uno de los que era doctorando en ese momento es Alfredo Giorgi, que lo desaparecieron en el INTI el día que iba. Pero era como que había un proyecto que era que la propia gente que estaba en planta de INTI pudiera formarse en institutos de investigación o lo que sea, y por ahí trabajando menos en el INTI. Después hubo un gap que desconozco, pero los tesistas que yo conozco que han hecho su tesis en INTI con directores de La Plata o de Buenos Aires, que hay varios que los han hecho en nuestro departamento, tenían que hacerlo pero a pulmón, era como que en los ratos libres tenían que hacer la tesis. Y eso era como que, es más, si hacían la tesis, a algunos les exigían más del trabajo de rutina, por decirlo de alguna manera, de los estudios de corrosión de la lata de tomate o lo que fuera. Entonces, ¿cómo no termino de darme cuenta cuál es el objetivo como institución ahora del INTI, si está más en que su gente se forme, pueda hacer la tesis en el INTI, en cotutela o no en cotutela, o como sea, pero pueda hacer como parte de su formación y del futuro de INTI una tesis, porque eso va a aportar a la institución, que era el concepto que había en los años 70, o todavía sigue siendo algo que no hace falta y trabaja en el proyecto. Nosotros, sí, está clara la pregunta, y nosotros, digamos, el objetivo es fortalecer las capacidades de desarrollo tecnológico y de investigación aplicada en el INTI y la generación de innovaciones. No es tener más doctores per se, digamos. Para eso es que hace falta tener más doctores y gente que haga
ese tipo ese perfil de trabajo. Y eso lo queremos hacer de dos maneras. Por un lado, incorporando doctores, como este plan, aprovechar este plan nacional de fortalecimiento de los recursos humanos en las instituciones, y por otro lado, fomentando que se hagan doctorados en el INTI, que eso es muy importante, porque, bueno, no vamos a explicar en este ámbito la importancia que tiene en una institución como esta, que se hagan tesis de doctorado en la institución. Entonces, Claro. para eso, nosotros tenemos, como dije antes, se creó un doctorado dentro del INCALIN, y se dieron muchas becas, bueno, se dieron becas para incorporar becarios de doctorado para que hagan el doctorado en el INTI. Se dieron alrededor de 20 becas en los últimos 2 años, y además hay personal del INTI que no necesita beca porque es personal del INTI, que también está haciendo, se lo incentiva para que hagan las tesis de doctorado en temas que son de interés del INTI. Por eso es muy virtuoso, ¿no? Porque son temas que son de interés del INTI, como Mariano, digamos. Mariano estaba contando su tesis de doctorado que tiene que ver con el efecto Hall cuántico, o sea, temas que son de interés del INTI, fomentamos que en ellos se hagan tesis de doctorado. O sea, la situación es distinta a la que mencionaba Raúl, que por ahí pasaba en otra época, donde eso no solo no era incentivado, sino que era por ahí hasta mal visto, ¿no? Entonces, ahora la situación es distinta. Sí, coincido que es distinta la situación y que se da lugar a hacer el doctorado, sea el trabajo de una persona, aunque el sueldo lo paga INTI, digamos, no es como era antes, y conozco gente que pasó por esa situación. Y otra cosa que me parece que es importante destacar es contribuir a la transferencia tecnológica desde la parte básica, desde la ciencia básica y la generación de conocimiento hasta la industria. Y hacer doctorados conjuntos ayuda en ese sentido también, ¿no? Y eso es algo que antes quizás no se veía en el INTI o no se implementaba, y yo creo que ahora sí está reconocido y